Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hacer la revisión de algunas identidades tanto para la función gamma como para la función beta. Esta relación de identidades ustedes ya las conocen de los materiales de trabajo. Entonces lo que tomaremos como punto de partida precisamente es la definición de la expresión que nos define la función gamma y en su momento la función beta, y sabemos que para la función gamma tenemos al menos tres distintas definiciones con las cuales podemos expresar esta función gamma. Y posteriormente también, como ya lo vimos en las notas de trabajo, veremos que hay una relación entre la función gamma y la función beta. Estas identidades que hemos mencionado y que en su momento se han utilizado de manera directa, tanto para los ejercicios que están en las notas como en algunos que veremos más adelante, directamente se ocupan, se operan como tal la identidad, y veremos que pues finalmente nos beneficia en cuanto a la simplificación de un resultado, pero también en ocasiones es importante, en aras de reforzar la definición de estas funciones, llevar a cabo la demostración, que básicamente, como lo veremos, es tomar como punto de partida la definición y después hacer todo un manejo, ya sea algebraico, aritmético, ocupar lo que sabemos del cálculo, y con ello pues precisamente lo que hacemos es reforzar nuestro manejo de estas funciones. Y bien, entonces aquí lo que nosotros vamos a revisar es, demostraremos algunas propiedades, y ustedes como tarea moral o ejercicio moral podrían continuar la demostración de las identidades que hagan falta. Bien, vamos a tomar esta primera definición o esta primera identidad, en donde tenemos que la función gamma con argumento x más 1 pues va a ser igual al producto de x por la función gamma evaluada en x. Esta es una identidad que también ya hemos revisado anteriormente en algunos casos, pero ocupamos directamente la expresión, no nos interesamos en su momento en hacer la demostración. Y lo que tenemos que hacer precisamente pues es partir directamente de la definición, o en su momento, como lo veremos a continuación, pues vemos qué ocurre para ciertos valores de la función. Entonces iniciaremos revisando que a partir de la expresión de la función de la integral gamma para todo valor x positivo, esta identidad nos sirve para definir la función gamma en el intervalo menos 1 y 0, de tal manera que ahora podemos escribir la función gamma en términos de la función gamma con argumento x más 1 entre x. También podemos ver que la expresión vale para el intervalo menos 2 y menos x. Y así podemos seguir incrementando, reduciendo el intervalo, menos 3, menos 2, etc. Y con ello estaríamos cubriendo todos los valores no enteros negativos de x. Entonces nos faltaría demostrar que se cumple que la función gamma evaluada en x más 1 va a ser igual a x por la función gamma evaluada en x, para todo valor x positivo. Entonces, ahora sí, ocupamos la definición de la función gamma en términos de una integral, pero ocupamos ahora el argumento x más 1. Entonces desarrollamos la función gamma evaluada en x más 1, y ya sabemos que esto se define como la integral de 0 a infinito de una variable t evaluada ahora al exponente x más 1, que es el cambio de variable. El menos 1 corresponde a la definición de nuestra función gamma, y después multiplicado por la función exponencial con el argumento menos t. Todo esto se integra con respecto a la variable t. Y entonces pues sencillamente simplificamos el exponente de t, nos quedaría la integral de 0 a infinito de t elevada a la potencia x multiplicada por la función exponencial con argumento menos t. Y bien, entonces ahora lo que hacemos es usar integración por partes, lo que sabemos del cálculo 2. Proponemos u como a la variable t elevada al exponente x, y el diferencial de b como la función exponencial con argumento menos t diferencial de t. Y entonces, al hacer la integración por partes, tendríamos que la función gamma evaluada en x más 1 va a ser igual al producto de t por elevado al exponente x por menos la exponencial elevada con argumento a menos t evaluada entre 0 e infinito. Después tenemos nuestro signo negativo y la correspondiente integral de 0 a infinito de del negativo de la función exponencial elevada a la t multiplicada por x, y después por t elevada al exponente x menos 1, todo esto integrado en con respecto a t.
Y entonces lo que tendríamos ahora, expresando la primera parte de la solución de la integración por partes, es que la función gamma evaluada en el argumento x más 1 va a ser igual a menos el límite cuando t tiende a infinito de este cociente t elevada al exponente x entre la exponencial elevada con el argumento t más un 0 elevado a la x dividida entre un 0 entre el exponencial evaluada con el argumento t0. Y después retiramos este término, la literal, nuestra variable x que no depende de t, por lo tanto sale de la integral, y regresamos a este resultado en un momento. Y entonces vamos a revisar qué ocurre con cada uno de los elementos. El límite, el primer sumando de la expresión, pues se anula, ya que llegamos a una indeterminación de tipo infinito entre infinito, y para ello pues ocupamos la conocida regla del L'Hopital. Entonces en este caso el primer término, este límite, pues tiende a 0. El siguiente término que tenemos a la derecha, pues también sabemos que se anula, y entonces nos quedaría el último término, este producto de la variable x por la integral. Pero lo que encontramos es que precisamente este término de la integral pues corresponde a la definición de la función gamma. Entonces, de esta manera lo que estamos haciendo es llegar al siguiente resultado, en donde comprobamos que la función gamma evaluada en el argumento x más 1 va a ser igual al producto de x por la función gamma evaluada en x. De esta manera, vean que ocupamos directamente la definición, manejamos ahí una integración nada más, y de tal manera, pues esta identidad quizá muy sencilla se demostró sin mayor contratiempo. Ahora vamos a complicar un poquito más el juego de identidades que hemos listado. Ahora tenemos lo siguiente. Tenemos que el producto de 2 por 4 por 6, etcétera, hasta el producto 2 por n va a ser igual a un factor 2 elevada a la n por la función gamma evaluada al n más, la función gamma evaluada en el argumento n más 1. Y bien, entonces lo que estamos viendo ahora es que tenemos aquí una variante de la definición del concepto de doble factorial para números pares, que en su momento y en las notas de trabajo también establecimos a qué es igual este producto de números pares en términos de un doble factorial. Y bien, entonces lo que podemos hacer es, de la expresión anterior, nos fijamos del lado derecho de la igualdad. Aquí marcamos en este cuadro precisamente el lado izquierdo de la igualdad. Nos fijamos en los términos pares, de tal manera que encontramos un producto de números pares. Y de manera conveniente lo que podemos hacer es, precisamente para cada número par que está definido por esta expresión 2 por n, pues podemos hacer lo siguiente. 2 por 4 por 6, etcétera, hasta por 2n va a ser igual al producto. Aquí cada uno de los paréntesis representa uno de los términos que tenemos a la izquierda. 2 por 1 va a ser 2, 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, etcétera, hasta el producto 2 por n. De tal manera que podemos factorizar entonces en este momento todos los valores de 2 elevada al exponente n, y después los términos que quedan, 1 por 2 por 3 por n, etcétera, pues quedaría representado en términos de n factorial. Pero sabemos también por definición que n factorial pues va a ser igual a la función gamma evaluada en el término n más 1. Por lo que entonces en este caso nuevamente esta demostración se hace de una manera muy directa, muy sencilla, sin necesidad de ocupar la definición, sino sencillamente lo que hacemos es ocupar una propiedad, en este caso de los términos que tenemos del lado izquierdo de la igualdad, que son términos pares. Bien, y pues vamos a revisar ahora qué ocurre cuando cambiamos n-1 en lugar de n, y obtendremos lo siguiente. Entonces tenemos nuestro conjunto de expresiones de 2 por 4 por 6 hasta el término 2 por n-2. En este caso va a ser igual al producto de 2 elevada a la n-1 por la función gamma evaluada en n. Bien, y ahora como tercer ejercicio vamos a revisar que ahora el producto que tenemos del lado izquierdo es un producto de números impares, 1 por 3, por 5, etcétera, hasta el término 2 por n-1. Y esta igualdad correspondería a este cociente, a un factor 2 elevada a la 1 menos n por la función gamma evaluada en 2 por n dividido entre la función gamma evaluada en n. Y bien, entonces lo que tenemos que hacer, nuevamente nos fijamos en el término de la izquierda,
de tal manera que podamos hacer un juego algebraico que nos simplifique la expresión. En este caso vamos a ocupar un 1, que va a ser un neutro multiplicativo, de tal manera que lo incluyamos en la expresión. Pero este 1 lo vamos a ver de la siguiente manera. De manera conveniente vamos a ocupar un resultado previo, 2 por 4 por 6, hasta el término 2 por n menos 2, entre la misma expresión. Esto es un valor 1 que podemos ocupar algebraicamente sin mayor contratiempo. Entonces, de tal manera que ocupamos este 1 en la igualdad, donde tenemos los términos impares, y vemos que ahora, pues en la parte del denominador, perdón, del numerador, tenemos un producto de 1 por 2 por 3 por 4, se van intercalando todos los números pares e impares, y en el denominador tenemos todo un producto de números pares, de tal manera que entonces ahora revisamos cada una de estas expresiones, tanto en el numerador como en el denominador, y encontramos lo siguiente. Entonces, en el numerador vemos que tenemos propiamente pues los términos que corresponden al factorial de 2n menos 1, y en el que en este caso pues sería en términos de la función gamma evaluada con argumento 2 por n. En el denominador pues tenemos ahora todo el producto de números pares, 2 por 4 por 6 hasta el 2 por n menos 2, y este ya también ya lo habíamos ocupado, ya lo habíamos obtenido previamente, de tal manera que este factor es 2 elevado a la n menos 1 por la función gamma con argumento n, de tal manera que ahora podemos conjuntar estos dos resultados y tendríamos lo siguiente. La expresión inicial de números impares pues va a ser igual a este cociente, la función gamma evaluada en 2 por n, por este factor, cuyo denominador sería 2, el factor 2 elevado a la n menos 1 por la función gamma evaluada en n. Entonces, en este caso solamente nos resta hacer un manejo. Pasamos este factor de potencias de 2 al numerador, ajustamos obviamente los respectivos signos, y entonces de esta manera hemos demostrado que esta expresión es válida. Ven que ahora pues también ocupamos nuevamente las definiciones en términos del factorial de un número y la expresión correspondiente con la función gamma. La siguiente identidad que vamos a revisar nos va a servir bastante en algunos ejercicios que veremos posteriormente. Tenemos que la integral de 0 a infinito de t elevado al exponente a multiplicada por la función exponencial con argumento menos b por t elevado a la c diferencial de t, pues va a ser igual al cociente de la función gamma evaluada en a más 1 entre c, dividida entre el factor c por b elevado al exponente, el exponente a más 1 entre c, donde b y c son constantes positivas, a es una constante tal que a es mayor que menos 1. Bien, hagamos la demostración. Proponemos de entrada un siguiente cambio de variable para simplificar la expresión. Proponemos el producto de b por t elevado a la c va a ser igual a x. Y entonces podemos hacer lo siguiente, podemos expresar potencias de t. T pues sería igual al cociente de x elevada al exponente 1 entre c por b elevado a la 1 entre c. T elevada a la potencia a pues sería igual a este cociente de x elevada al exponente a entre c dividida entre b elevada al exponente a entre c. Aquí en algunas ocasiones el manejo de estos exponentes fraccionarios, aquí podrán ver que pues se va simplificando, podemos identificar que forman propiamente una fracción, pero más adelante, si la expresión se extiende un poco más y se incluyen otros elementos, pues ocuparemos la línea de división, pero pues sabremos que es un exponente. Bien, aquí por ejemplo, precisamente tenemos esta notación para t elevada a la potencia c menos 1, pues tendremos el cociente de x elevada al exponente c menos 1 entre c. Aquí todo esto es una expresión, y lo mismo ocurre en el denominador b. Ahora, por ejemplo, para el 1, en particular 1 entre el inverso de 1, perdón, el inverso de c menos 1, pues quedaría 1 entre t elevado a la c menos 1, y tenemos esta expresión del lado derecho, b por x elevado a la potencia fraccional 1 entre c menos 1
dividido entre b elevado a la potencia 1 entre c. Y entonces sabemos que de esta propuesta de cambio de variables, si tomamos el diferencial con respecto a t y con respecto a x, obtendríamos este resultado. Ahora, entonces, lo que hacemos es despejar el diferencial con respecto a t y obtendríamos que precisamente ese diferencial con respecto a t va a ser igual a este factor, 1 entre t elevado a la exponente c menos 1, multiplicada por el diferencial de x entre c por b. Y pues simplificando la expresión, tendríamos que este diferencial va a ser igual a esta cantidad, x elevada al exponente fraccionario 1 entre c menos 1, dividido entre c por b elevada al exponente 1 entre c, diferencial de x. Y bien, entonces ahora pues tomamos la integral de inicio, ocupamos ya el cambio de variable, y lo importante es que nos encontramos que los límites de integración no se modifican, es decir, al momento de evaluar esos límites de integración con el cambio de variable, permanecen nuevamente entre 0 como límite inferior de integración e infinito como límite superior de integración. Entonces aquí ya tendríamos nuestra expresión en términos del cambio de variable. Veremos que hay que hacer algún manejo porque precisamente nos interesa hacer la integración con respecto a x. Y bien, entonces lo que hacemos, vamos a reordenar los términos en el integrando y vamos a dejar las constantes fuera de la integral, es decir, todas aquellas cantidades que no tienen que ver con x. Entonces de entrada nos quedamos con el factor 1 entre este producto c por b elevada a el exponente a más 1 entre c, y después nos quedamos con la integral de 0 a infinito de nuestra variable x elevada a el exponente a más 1 entre c menos 1, todo esto es el exponente, y después multiplicada por la función exponencial con argumento menos x. Todo esto lo integramos con respecto a x, por supuesto. Pero, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que la integral que tenemos del lado derecho de la igualdad, pues finalmente también es la función gamma con argumento a más 1 entre c. Entonces recuerden que ahora lo que estamos haciendo es ocupar y apoyarnos con la definición de la función gamma en términos de la integral. De tal manera que lo que hemos encontrado finalmente ya es el resultado de nuestra demostración, que nuestra integral de inicio pues va a ser igual precisamente a este cociente de la función gamma con este argumento a más 1 entre c multiplicado por c dividido entre c por b elevada al exponente a más 1 entre c. Y de esa manera pues hemos resuelto el ejercicio. Ahora veremos una serie de demostraciones de identidades para la función beta. Tomamos como punto de partida precisamente la definición integral de la función beta con dos argumentos, x, y. Sabemos que va a ser igual a la integral de 0 a 1 de el producto de t elevado al exponente x menos 1 por 1 menos t elevado al exponente y menos 1, todo esto integrado con respecto a t, donde x es mayor que 0 y y es mayor que 0. Entonces ahora lo que vamos a hacer es revisar precisamente dos identidades que involucran a la función beta. La primera, que es la más sencilla, es precisamente esta, donde nos piden demostrar que la función beta con argumento y, x va a ser igual a la función beta con argumento x, y. Y bien, nuestro punto de partida precisamente pues es considerar la definición de la función beta. Y bien, tomamos ahora, observen aquí como punto importante, vamos a iniciar la demostración utilizando la definición de la función beta en términos de los argumentos y, x. Entonces definimos nuestra integral de 0 a 1 de t evaluada con exponente y menos 1 que multiplica a 1 menos t por elevado al exponente x menos 1, donde y x son mayor que 0. Y pues ahora también proponemos un cambio de variable en la integración tal que 1 menos t es igual a s. Entonces, al tener este cambio de variable ocurre lo siguiente: b con la función beta evaluada con el argumento y, x va a ser igual a menos la integral de 0 a 1 de 1 menos s elevado al exponente y menos 1 por s elevado al exponente x menos 1. Y entonces lo que hacemos es lo siguiente: tenemos aquí podemos cancelar el signo negativo de tal manera que nos quedamos con nuestra integral de 0 a 1 de s, la variable s, que elevada
al exponente x menos 1, que multiplica a 1 menos s elevado al exponente y menos 1. Todo esto lo integramos con respecto a s. Pero entonces lo que nos damos cuenta en este término del lado derecho de la expresión finalmente pues es la función beta, aunque ahora la estamos expresando en términos de la variable s, pero eso no cambia en ningún momento la definición de nuestra función, de la función beta. Por lo tanto, la función beta evaluada en y, x va a ser igual a la función beta evaluada en x, y. Entonces vean que aquí la definición finalmente nos llevó a resolver de manera directa el ejercicio. La siguiente identidad también pues va a ser bastante útil, nos va a servir para resolver integrales en algún momento complicadas, y lo que nos plantea la siguiente identidad es esta relación. La función beta evaluada en x, y va a ser igual a la integral de 0 a pi medios de 2 por el seno con exponente 2 por x menos 1 de teta multiplicado por el coseno de 2 elevado a la 2 por y menos 1 evaluado en teta diferencial de teta. Entonces aquí vean que pues más allá de la definición de la función beta en términos de una integral, pues también veremos que resultados de este tipo nos van a simplificar mucho el trabajo. Bien, nuevamente nuestro punto de partida es partir de la definición de la función beta. Tenemos nuestra integral, sabemos que x y y tienen que ser valores mayores que 0, y pues ahora proponemos un cambio de variable acorde a nuestro integrando anterior, donde t va a ser igual al seno cuadrado de teta. Y entonces tomamos el diferencial de t, sería en este caso 2 veces seno de teta coseno de teta diferencial de teta. Y bien, ahora aquí viene la parte importante. Como el rango de la variable t cubre el intervalo de integración de 0 a 1, pues lo que tenemos que hacer es buscar que teta cubra cualquier intervalo en el cual la función seno de teta se incremente continuamente de 0 a 1. En este caso podemos hacer que teta parta de teta igual a 0 a teta igual a pi medios. Y de esta manera, entonces, ahora pues lo que tenemos es que nuestra expresión inicial, todavía en términos de x y y, pues lo podemos llevar a la siguiente manera. Es decir, que ahora, ya con el cambio de variable, tenemos aquí nuestro término seno cuadrado, el correspondiente que tenemos 1 menos t al cuadrado, pues sabemos que podemos obtener el coseno cuadrado. Y aquí tenemos nuestro diferencial, tenemos un factor de 2 que sale de la integral, y de este lado, para simplificar los exponentes, tenemos un término elevado a una potencia cuadrada y a su vez está elevado a una potencia x menos 1. Esto nos quedaría un factor de un exponente de tipo 2 por x menos 2, pero pues al multiplicarlo por este respectivo seno, pues nos resta una unidad. Lo mismo ocurre con el coseno cuadrado, pues quedaría en términos de un coseno elevado a la 2y menos 2, pero por este otro coseno pues se reduce una unidad del exponente, que es precisamente lo que obtenemos, nuestra integral definida de 0 a pi medios de nuestro factor 2 por el seno elevado a la potencia 2x menos 1, el coseno de teta elevado a la potencia 2y menos 1, todo esto se integra con respecto a teta. Y vemos que pues con ello se ha concluido la demostración. Entonces, ejercicios de este tipo nos van a ser de bastante utilidad cuando tengamos que resolver integrales que en un momento dado nos pudieran parecer complicadas, y que veremos más adelante también con otros ejercicios. En esta presentación, como les habíamos comentado al inicio, se han revisado algunas identidades. Sería importante y sería también interesante que ustedes completaran toda la relación de identidades tanto para la función gamma como para la función beta, hacer la revisión, efectivamente repasar tanto las definiciones que vimos en las notas de trabajo, y de esa manera pues tendrían ya toda la lista demostrada, pues finalmente cumplirían un trabajo adicional. Pero bueno, esta es la intención. Si les gustó el video, por favor denle like, porque esto nos permite nuevamente pues, continuar generando material. Bien, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.